Reciban todos ustedes un cordial saludo, hoy con una nueva lección de nuestro discipulado formando un carácter cristocéntrico. Nos corresponde estudiar la lección 4, llamada obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es hacer lo que se nos ordena y no hacer lo que se nos prohíbe. La caída de la humanidad se originó por la desobediencia. Desde el principio Dios le dijo a Adán y a Eva lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Pero Eva obedeció la palabra de la serpiente en lugar de hacer lo que Dios le había ordenado. Y aunque toda la raza humana fue afectada por la desobediencia de ellos, también el acto de obediencia de Jesús trajo efectos y consecuencias sobre nosotros. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Los que somos nacidos en Cristo somos hijos de obediencia. Al creer en Él recibimos una nueva vida y dejamos de ser hijos de desobediencia. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 14 de su primera carta, describe así a los creyentes: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada a la desobediencia, pero la nueva naturaleza, de la cual hemos sido hechos partícipes por Cristo Jesús, tiende a la obediencia. La obediencia es la manifestación de nuestro amor a Dios. Como un gran ejemplo de obediencia tenemos a Abraham, quien recibió el mandato de sacrificar a su hijo Isaac, a quien amaba. Su muerte sería el sufrimiento más difícil de soportar, pero si Dios lo ordenaba, él estaba dispuesto a obedecerle. Quizás no entendió por qué Dios ordenaba tal sacrificio, pero le obedeció. Quizás esperaba que algún día, fuera en esta vida o en la eternidad, Dios le daría a entender el porqué de ese mandato. Así salió, acompañado por su hijo, a recoger la leña para el sacrificio. Seguramente, los momentos más difíciles para Abraham fueron cuando Isaac le preguntó: «Papá, ¿dónde está el cordero?». No es difícil imaginar el rostro de Abraham conteniendo sus lágrimas para no decirle lo que iba a hacer. Cuando la leña estaba preparada sobre el altar, Isaac insistía: «Papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham sabiamente le respondía: «Dios proveerá el cordero». Aún así tomó a Isaac y lo ató de pies y manos, quizás sin poderle responder por qué lo hacía. Cuando levantó el cuchillo para degollarlo al instante, antes de que fuera demasiado tarde, en el momento perfecto, escuchó la voz de Dios que le decía: «Abraham, detente». ¿Hasta dónde llegó la obediencia de Abraham? Fue una obediencia incondicional. No discutió con Dios, no le exigió que contestara todas sus preguntas y que lo convenciera con argumentos contundentes del porqué de esta petición. Pero nosotros no somos así. Si no recibimos confirmación y reconfirmación, no estamos dispuestos a obedecer y solamente obedecemos aquello que nos resulta agradable. Afortunadamente para nosotros, la fe produce obediencia y por obediencia andamos en el camino de Dios y vivimos por su voluntad. A esto se refería el apóstol Pablo cuando afirmó en Filipenses 2:13: «porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». De esta manera entendemos que la obediencia es obra de Dios en nuestros corazones. Ahora miremos algunos ejemplos de obediencia. Tenemos buenos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham: «vete de tu tierra y de tu parentela». Y en Génesis 17:1 le dijo: «anda delante de mí y sé perfecto». Y él siguió el llamado de Dios al servicio. A Moisés, Dios lo llamó a dejar Egipto y luego le ordenó regresar para liberar a su pueblo. En el Nuevo Testamento, Pedro y su hermano Andrés fueron llamados a dejar las redes, a seguir a Jesús y ser pescadores de almas. Pablo fue llamado a dejar de perseguir a los cristianos y a dar testimonio a los gentiles. Pero sin duda, el ejemplo supremo de obediencia es Jesús, de quien el apóstol Pablo en Filipenses 2:8 dice: «y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Y Hebreos 5, del 8 al 9 dice:
y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otro ejemplo de obediencia lo tenemos en los discípulos, quienes comprendieron que debemos obedecer a Dios antes que a los demás. A ellos se les prohibió terminantemente seguir predicando en el nombre de Jesús, recibiendo muchas amenazas de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Pero su respuesta a estos atropellos fue contundente. En Hechos 4, 19 y 20 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nada ni nadie debe privarnos de obedecer a Dios, porque cuántas veces hemos obedecido a otras personas antes que a Dios, pero no podemos obedecerle a menos que le creamos y confiemos en Él. No podemos creerle y confiar en Él a menos que lo amemos. No podemos amarle a menos que le conozcamos. Ahora miremos a quién estamos llamados a obedecer. La obediencia no se limita a Dios. Hay que obedecer a todo el que requiera obediencia. A Dios primeramente. 1 Pedro 1:14 dice: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. También debemos obedecer a nuestros padres. Efesios 6 del 1 al 2 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. También debemos obedecer a nuestros pastores. Hebreos 13:17 nos dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y debemos ser obedientes a nuestros jefes. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Finalmente, debemos obedecer los unos a los otros. Primera de Pedro 5:5, primera parte. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Finalmente, miremos lo que produce la obediencia. La obediencia produce complacencia a Dios. La Biblia nos dice que el obedecer es mejor que los sacrificios y que Dios se complace en la obediencia de sus hijos. 1 de Samuel 15:22 dice: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero también nos dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si obedecemos, somos aceptados delante de Dios, pero si desobedecemos, seremos desechados como el rey Saúl. 2 de Samuel 7:15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. La obediencia no solo produce la complacencia de Dios, también produce la recompensa de Dios. En la Biblia, Jesús para los obedientes promete en Mateo 21:22: Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Los hijos de Dios debemos obedecer siempre, sea que estemos en presencia de los líderes, hermanos, cuando estemos solos o en ambientes donde no haya cristianos. El apóstol Pablo tenía la satisfacción de que así era la obediencia de los hermanos de la iglesia de Filipos. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, mis amados, llegamos al final de nuestra cuarta lección de este discipulado, formando un carácter cristocéntrico. Les recuerdo desarrollar el taller evaluativo de esta lección. Dios les bendiga grandemente. Hasta una próxima oportunidad.